Los científicos han intentado conquistar la mente de muchas formas distintas y por muchas razones diferentes. Una de ellas es el tratamiento de los trastornos mentales. En algunos de sus estudios más controvertidos, la ciencia experimental se ha centrado en la función del cerebro. Lo hemos visto en esta serie con los experimentos con la madre mono, el bebé Albert y los experimentos Milgram. Pero, ¿cómo era el tratamiento de los trastornos mentales en un mundo anterior a la terapia farmacológica moderna? Alrededor de mediados del siglo XX, una forma de intervención quirúrgica invasiva recibió elogios por poder abordar la sobrepoblación en las clínicas psiquiátricas y tratar lo previamente intratable. Finalmente se le conoció como lobotomía. La cirugía pasaría a la historia como un procedimiento bárbaro y cruel que dejó a miles de pacientes con efectos secundarios devastadores como confusión, incontinencia, calambres y, en algunos casos, incluso la muerte. Una de las principales figuras en la historia de esta intervención quirúrgica describió la operación como una infancia inducida quirúrgicamente. Finalmente, la operación se convirtió en sinónimo de tratamiento erróneo de la salud mental y de desatención de los derechos del paciente. Por lo tanto, califico este lado oscuro de la historia de la ciencia con un 9 en mi claramente difícil escala ética. Bienvenido al lado oscuro de la ciencia. Estamos a finales del siglo XX. Las instituciones psiquiátricas de toda Europa y Estados Unidos están peligrosamente superpobladas. En el siglo XIX, en el que los descubrimientos científicos hicieron grandes progresos, fracasaron muchos intentos de tratar a los enfermos mentales, lo que dio lugar a un gran número de pacientes incurables. Esto se debía a que muchos países industrializados contaban con sistemas nacionales de instituciones de salud mental reguladas. Estas instituciones se hacían cargo de pacientes que habían sido desechados en el sistema por sus familias, asilos de pobres y el sistema de justicia penal. Sin métodos adecuados para tratar a los habitantes de los asilos, se probaron muchas formas diferentes de procedimientos médicos en los desafortunados pacientes. A principios del siglo XX se ofrecieron muchos métodos de tratamiento crueles. En 1917 se introdujo la terapia con malaria, en la que se infectaba deliberadamente a un paciente con la enfermedad zoonótica para inducir fiebre y combatir la neurosífilis. En 1920 se introdujo una terapia de sueño profundo con sedantes para el tratamiento de la demencia prematura, también conocida como locura prematura o con el término moderno de esquizofrenia. Este tratamiento utilizaba fármacos para mantener a los pacientes inconscientes durante días o incluso semanas. En 1927 se llevó a cabo un tratamiento de choque insulínico en el que se utilizaba una hormona peptídica para desencadenar comas diarios. En 1934, a los pacientes se les podía recetar el primer tipo de terapia de convulsiones, en la que se inducía una convulsión mediante el uso de PTZ. Esta terapia sería reemplazada por la más conocida terapia de electroshock. Aunque estos tratamientos podían causar traumas psicológicos y físicos a largo plazo, el paciente no se había sometido a ninguna intervención quirúrgica para eliminar el trastorno. Sin embargo, esto cambió en 1935 en Portugal cuando un médico llamado António Moniz realizó la primera leucotomía a un paciente. La leucotomía en su forma más simple era el daño intencionado del tejido cerebral para el tratamiento de enfermedades psiquiátricas. El nombre se cambió posteriormente por otro más famoso cuando el proceso se extendió por el Atlántico, pero aprenderemos más sobre esto más adelante en nuestra historia. Moniz llegó a la conclusión de que las enfermedades psiquiátricas tienen su origen en conexiones neuronales anormales en el lóbulo frontal. Él había visto los efectos de soldados que habían sufrido lesiones en el lóbulo frontal, en los que los veteranos mostraban un ser tranquilo y sosegado. El cerebro está formado por dos tipos de materia, la gris y la blanca. La materia gris está formada por las neuronas del cerebro y los vasos sanguíneos y excretores asociados. La materia blanca está formada por las fibras nerviosas que conectan las zonas de la materia gris y transmiten mensajes entre ellas mediante impulsos eléctricos. Moniz sospechaba que la enfermedad mental del paciente mejoraría si se separaban las fibras de la materia blanca del lóbulo frontal. Aunque esto pueda tener sentido en teoría, las conexiones del cerebro son en realidad mucho más complejas de lo que eran entonces.
El tétrico proceso en su primera forma consistía en perforar agujeros en el cráneo a ambos lados del córtex prefrontal e inyectar alcohol en las fibras conjuntivas para destruirlas. Moniz comprobó que este método no daba muy buenos resultados, ya que la solución dañaba mucho más que la materia blanca. Se desarrolló una herramienta llamada leucótomo, que parecía un palo largo con un bucle de alambre extraíble en su interior. El operador podía introducir en el cerebro un lazo metálico por el que se hacía pasar la materia blanca y luego se tiraba de ella hacia atrás a través del lazo. Con este procedimiento se cortaron 6 núcleos en la materia blanca de cada hemisferio usando esta nueva herramienta. Dado que durante esta intervención se debía separar el cráneo, el paciente tenía que ser operado bajo anestesia completa en un quirófano adecuado. Para probar la teoría, Moniz encargó a la neurocirujana Almedia Lemur una operación en 20 sujetos de prueba. De estos primeros 20 pacientes que sufrían depresión, esquizofrenia y trastorno de ansiedad, Moniz dijo que 7 pacientes se curaron, 7 mejoraron y 6 no cambiaron. Aunque los resultados estaban abiertos a interpretación, Moniz afirmó que el riesgo de cierto deterioro del comportamiento y la personalidad eclipsaba los débiles efectos de una enfermedad psiquiátrica grave, lo cual es comprensible si se considera la atención psiquiátrica como un contexto de la época. Debido al éxito del primer intento, se operó a un segundo grupo de pacientes. Estos 18 pacientes sufrían esquizofrenia. 3 estaban casi curados y otros 2 habían mejorado. Moniz llegó a la conclusión de que los pacientes cuyo estado se había deteriorado considerablemente no se habían beneficiado mucho de la operación. En una conocida cita de Moniz, describió su nueva y radical operación como lo siguiente: la leucotomía prefrontal es una operación sencilla y siempre segura que puede resultar un tratamiento quirúrgico eficaz en determinados casos de trastornos psiquiátricos. El procedimiento eventualmente le valdría a Moniz el premio Nobel en 1949, pero inicialmente la nueva forma de tratar lo que se pensaba era intratable fue ampliamente ridiculizada por la comunidad médica. En 1936, Moniz publicó sus resultados en forma de artículos en la prensa médica y de una monografía que apenas encontró eco. El 26 de julio de 1936, uno de sus ayudantes pronunció una conferencia en la reunión parisina de la Sociedad de Psicología Médica sobre los resultados de la segunda prueba realizada a 18 personas que padecían esquizofrenia y que habían sido sometidas a una leucotomía. Esta reunión no fue bien, ya que el médico jefe del Instituto de Lisboa, que había proporcionado el primer grupo de pacientes a Moniz, también estaba presente y criticó duramente los efectos de la operación. Decía que los pacientes que volvían a su instituto tras la operación estaban debilitados y sufrían un deterioro de su personalidad. Añadió que era más probable que los resultados iniciales de calma y mejoría se debieran al fuerte shock de la operación y, en última instancia, al terrible traumatismo cerebral que desencadenó el procedimiento a las víctimas. Muchos médicos condenaron el procedimiento, pero extrañamente esto no es el final, ya que varios clínicos individuales pensaron que la leucotomía de Moniz podría ser útil para pacientes graves de forma experimental. Y así la operación se extendió por toda Europa e incluso en Estados Unidos hasta finales de los años 30. Y eso nos lleva por un camino aún más oscuro. Aquí conocemos a los médicos estadounidenses Walter Freeman y James W. Watts. Inspirados por el nuevo procedimiento quirúrgico de Moniz, ambos llevaron a cabo su propia leucotomía en 1936. Walter había aprendido del procedimiento tras conocer casualmente a Moniz en 1935 en el segundo Congreso Internacional de Neurología celebrado en Londres. El estadounidense quedó fascinado por la técnica operatoria. Tras su regreso a Estados Unidos, Freeman empezó a comunicarse con el médico portugués. Moniz le prometió que le enviaría una monografía sobre la leucotomía y le instó a comprar un leucótomo propio. Al recibir el artículo sobre el procedimiento, Freeman lo revisó y comenzó a experimentar con la cirugía junto a su colega Watts, lo que llevó a septiembre de 1936. Watson Freeman reconoció los defectos de la operación y desarrolló su propia variante, que rebautizó como leucotomía prefrontal estándar para distinguirla del método Moniz. Esta versión dañaba más la materia blanca y sería el método de facto a partir de entonces para las lobotomías realizadas en los quirófanos.
Walter pensaba que la lobotomía podría ser aún más simplificada. Sin embargo, el nuevo procedimiento estándar tenía la misma limitación que el método de Moniz, y esa era el acceso al cerebro. Porque para penetrar en el cráneo del paciente, la operación debía realizarse en un quirófano con todo el equipo necesario, junto con un anestesista, un cirujano cualificado, medidas de higiene, etc. Walter había oído hablar de un médico italiano llamado Amarello Fiamberti, que realizó una lobotomía en 1937 atacando los lóbulos prefrontales a través del orificio ocular. El método de Fiamberti consistía en perforar la fina capa del hueso del orificio ocular en la parte superior del mismo, y luego, de forma similar a los primeros experimentos de Moniz, inyectar alcohol en la materia blanca o en operaciones posteriores penetrar en la materia blanca con una aguja de inyección. Walter adoptó este procedimiento y lo modificó con una de las herramientas más inverosímiles. Este es un instrumento quirúrgico. O este es un instrumento quirúrgico. Es difícil decirlo porque uno se utilizaba en cirugía psiquiátrica y el otro es un picahielos. Bueno, la similitud no es coincidencia, porque las mejoras de Freeman en la lobotomía transorbital de Amarello Fiambert sustituyeron una aguja por un punzón. Para desarrollar este nuevo método, Freeman cogió un punzón de su propia cocina y empezó a practicar con una sandía. Finalmente se pasó a un cadáver. La idea era que si la lobotomía podía llevarse a cabo sin liberar el cerebro, podría ser realizada por psiquiatras en hospitales psiquiátricos, con lo que se podría operar a más personas. Estos son los instrumentos que se utilizaron para la lobotomía transorbital según Freeman. Un nuevo instrumento llamado Orbiter Class, esencialmente un picahielos con marcas en el lateral y un martillo. Con este método, el paciente es aturdido o recibe una electroterapia para que el sujeto quede inconsciente. A continuación, el extremo afilado del dispositivo orbitador se coloca bajo el párpado y contra la parte superior de la cavidad ocular. Luego se utiliza el martillo para introducir el instrumento quirúrgico a través de la fina capa ósea y siguiendo la línea del dorso nasal hasta el cerebro, donde finalmente penetra a 5 centímetros de profundidad. A continuación, la pinza orbital se dobló 40 grados en la perforación de la cavidad ocular. Esto corta la punta hacia el lado opuesto de la cabeza. La herramienta se clavó en el cerebro otros 2 centímetros. De nuevo, el dispositivo orbitador se dobló 28 grados a cada lado para cortar hacia el exterior y luego hacia el interior. Una vez terminado, se retiraba y se repetía el proceso en la otra cavidad ocular. El primer paciente que se sometió a esta intervención lo hizo en 1946. Sin embargo, una vez que el compañero de Freeman Watts se enteró de este nuevo método, dejó su práctica disgustado por la lobotomía transorbital. Sin embargo, como en cualquier otro capítulo de esta historia, esto no debe provocar una ruptura en la distribución del proceso. La lobotomía había pasado de ser una intervención quirúrgica severa de última elección a una intervención de 10 minutos en la consulta de un médico. Esto dio lugar a una grave falta de supervisión y vigilancia que se tradujo en elevadas tasas de retroceso. Por este motivo, a finales de los años 40, casi 20,000 personas se sometieron a la intervención en Estados Unidos. Pero no solo eso, la lobotomía transorbital se expandiría por todo el mundo e incluso regresaría a Europa, la tierra natal de la leucotomía, extendiéndose más hasta la Unión Soviética y Japón. Para conseguir una lobotomía a finales de la década de 1940 no era necesario padecer una enfermedad mental grave. Dado que el método de tratamiento se utilizaba para todas las dolencias posibles, la lista de enfermedades que se podían tratar con una lobotomía incluía entre ellas TDA, el trastorno compulsivo, la ansiedad, estrés postraumático, la depresión postnatal, el dolor crónico, el Alzheimer, la criminalidad y la violencia. Freeman, el showman, fue responsable de la muerte de un paciente en 1951 cuando se sometió a una lobotomía para posar en una foto, lo que le provocó una grave hemorragia cerebral. Se sabe que llegó a practicar una lobotomía a 2 pacientes al mismo tiempo, uno con cada mano. El médico llegó a operar incluso a niños de 4 años. En total, alrededor del 15% de los pacientes que se sometieron a una lobotomía murieron. Pero muchos otros cambiarían de por vida siendo solo una sombra de lo que fueron. Los que sobrevivían a la tortura a menudo sufrían una recaída.
Sin embargo, al igual que en su primera presentación ante el público mundial en 1936, el procedimiento tampoco estuvo exento de críticas. A finales de los 40, cuando Moniz iba a recibir su premio Nobel, varias voces del ámbito médico se manifestaron en contra del bárbaro procedimiento. Pero no sería la crítica la que llevaría a la prohibición del procedimiento en la URSS en diciembre, sino que la síntesis de la clorpromazina, el primer antipsicótico. Además, el psicólogo soviético Nikolai Oroszewski fue citado diciendo que las lobotomías iban en contra de los principios de la humanidad. Y eso lo dijo un funcionario oficial de la URSS de los años 50. El procedimiento fue pasando de moda, pero Freeman continuó con la lobotomía hasta 1967. Después de la tercera lobotomía, uno de los pacientes de Walter murió de una hemorragia. Esta última intervención hizo que nunca más se le permitiera llevarla a cabo. La URSS no fue la última en prohibir la lobotomía, pues incluso Portugal negó la aplicación del procedimiento. Con el desarrollo de medicamentos como la ISRS, los antipsicóticos y terapias como la cognitivo-conductual, la necesidad de intervenciones quirúrgicas fue desapareciendo poco a poco. En los años 80, la lobotomía pertenecía al pasado. ¿Cómo evaluaría la lobotomía en mi escala ética? 1 es bueno y 9 es pura crueldad. Házmelo saber en los comentarios. Todos los videos del canal están bajo la licencia Creative Commons Attribution Share Alike License. Ayuda a que el canal crezca dándole me gusta, comentando y suscribiéndote al canal. También tengo una cuenta en Patreon y en YouTube, así que si te apetece, echa un vistazo para apoyar económicamente al canal. Y ahora solo tengo que decir gracias por mirar, hasta la próxima.